Amigos, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en el restaurante Gemelli. Gracias la oportunidad de seguir reavivando la antorcha, la llama de la filosofía aquí en Tijuana. Gracias. El tema de hoy, Carlos Marx, un verdadero monstruo del pensamiento, un verdadero intelectual. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia, Alemania prácticamente, y murió pues a los 64 años en la pobreza en Londres. Murió el 14 de marzo de 1883. Carlos Marx fue un intelectual, fue un filósofo, fue un militante comunista alemán de origen judío. Estudió en la Universidad de Bonn y también en la Universidad de Humboldt en Berlín. Marx se interesó en las ideas de los jóvenes hegelianos de ese tiempo. Él estuvo muy interesado en ese movimiento intelectual y se casó a los 27 años, 1943, se comprometió y se casó con la quien fuera su única compañera y su única esposa toda la vida, Jenny von Westphalen. Carlos Marx fundó una gaceta, un periodiquito llamado la Gaceta Renana, en donde utilizaba los términos hegelianos de dialéctica para explicar sus teorías sobre la sociedad, el socialismo, etc. Y en 1843, entonces tendría él, pues que 28 años, no, 27, huyó, fue a París, se exilió, se está diciendo, ¿no? En París, donde fundó, o más bien colaboró, con periódicos radicales de la época, gacetas franco-alemanas, también publicó libros, él en esa época en París, en coautoría también con Engels. Muchas gracias. En 1845 se exilió a Bruselas, Bélgica, donde estuvo ahí en la Liga Comunista, famosa Liga Comunista, y después regresó a Colonia, en Alemania, donde volvió a fundar la nueva Gaceta Renana o Reniana. En 1849, estamos hablando que ya tenía 33 años casi, se fue a Londres, donde ahí moriría a los 65 años, 64 años, en Londres, con toda su familia, obviamente, a pesar que él había nacido en una familia de clase media, que estaban un poquito ya alejados del judaísmo, laicizados, o sea, ya sea sus abuelos, sus padres ya se habían hecho laicos, vamos a decir, pero murió pobre allá en Londres. Siguió escribiendo, siguió desarrollando su teoría, y un verdadero mártir de las ideas, un verdadero mártir del pensamiento, que murió en la pobreza a pesar de su talento, ¿no? Desconocido en su tiempo, después valorado al morir, principalmente por Lenin, uno de sus primeros descubridores. ¿Qué es el marxismo? El marxismo se puede definir como las teorías de Carlos Marx sobre la sociedad, la economía y la política. Para Marx, todas las sociedades avanzan a través de la lucha de clases. Y él fue un acérrimo crítico del capitalismo, lo que él llamaba la dictadura de la burguesía. Quienes eran dueños, decía, una clase elitista poderosa que eran dueños de los medios de producción, y eso, decía Marx, los hacía abusar de su prójimo, o sea, ser demasiado ricos y sin sensibilidad hacia la pobreza. Ahí voy a terminar.
seminario. Ahorita vamos a continuar.